Hola mis hermanos, ¿cómo están? Una vez más nos volvemos a reencontrar para compartir juntos también a través de este video la palabra del Señor, como cada vez que nos reunimos, ustedes, nosotros, tanto los miércoles en la oración como el domingo, y hoy en particular y en especial, ¿no es cierto?, que vamos a recordar juntos a nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, y compartiendo, ustedes allí en Gesell, nosotros aquí en Tandil, el pan y la copa, haciendo memoria de Jesús el Señor. Así que es un día especial. Ya se nos vino octubre, es increíble, pensaba cómo se nos está pasando, ¿no? El tiempo. Siempre pasa, pero parece que con todos los acontecimientos que estamos todos viviendo, ¿verdad? En este 2020, decía, ayer estaba compartiendo justo con Jeremías. Yo digo, ya prácticamente unos días más y 7 meses que estamos restringidos sin poder movilizarnos, viajar, ¿no? Nos gustaría estar siempre también con ustedes, no solamente visitar la congregación, sino también estar con Lucas, aunque si bien, como nos pasa a todos, ¿no es cierto?, los padres nos comunicamos permanentemente, nos llamamos, videollamadas, ¿no? Pero no es lo mismo, queremos estar y también estar en la ciudad, porque uno quisiera estar, al menos nosotros, estar cerca de la playa, ¿no es cierto? Y bueno, nos preparamos de esa manera. No sé cómo será este próximo verano, Dios lo sabe. Lo cierto es que estamos todos juntos aquí para compartir con todos la palabra de Dios, ¿sí? Así que yo quiero agradecer a toda la congregación por toda la tarea que están haciendo entre todos. Realmente es notable ver, interactuar a cada uno de ustedes a través del grupo de WhatsApp, la participación de distintos hermanos, hermanas queridos, cómo se animan unos a otros, los escucho las reflexiones, las oraciones, las alabanzas, los comentarios que van subiendo y son todos muy edificantes. También agradezco a la iglesia, también la manera en cómo está acompañando también a nuestra sobrina Mariana. Así que bueno, es una bendición para nosotros saber de que Mariana, también con Mati y también con su esposo, ellos están recibiendo, ¿sí?, también la palabra y el acompañamiento. Saben que estaba pensando qué compartir. Nosotros aquí en Gesell, en Gesell, acá en Tandil, comenzamos este domingo también el mes de la familia, y diríamos, tenemos asignados a distintos hermanos, algunas mujeres también, que van a compartir domingo a domingo sobre la temática de la familia. Pero pensaba en ustedes, ¿no es cierto?, que si bien es cierto que cada vez enfatizamos la importancia que tiene la familia, me gustaría pensar hoy en la iglesia como una familia. De hecho lo es. Somos familia, somos hermanos en Cristo, tenemos tanto en común nuestra fe, y una familia está en todos los momentos y en todas las situaciones de la vida, y como toda familia estamos llamados a acompañarnos, ahí pasó una moto, a acompañarnos, a cuidarnos, a estar cerca unos de otros, a escucharnos, y a vivir en familia, ¿no? A vivir de la mejor manera posible en familia. Y la iglesia es una familia y somos miembros los unos a los otros. Me gusta siempre enfatizar lo que la Biblia dice. Desde el momento que hemos creído en Jesucristo y le hemos recibido como Señor y Salvador, Dios a través de su Espíritu nos ha hecho ingresar, nos ha recibido a esta familia, que es la familia de Dios. Y pensaba en la familia primitiva, en la iglesia, en el principio, cuando ésta se constituye, se forma, esa comunidad de personas que estaban congregadas allí en un hogar, en una casa, en un lugar amplio, donde esas 120 personas, ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo descendió sobre estas personas. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar las maravillas de Dios y la gente los oía. Y eso produjo que, ¿no es cierto?, espontáneamente uno de los discípulos, en este caso
Pedro como apóstol, impulsado por el Espíritu Santo, él comienza a hablar a todas las multitudes que estaban allí en Jerusalén, a compartirles el mensaje del Evangelio, ¿no? Y comienza a hablar y enfatizando que aquel que habían crucificado hacía un mes y pico, era Jesús de Nazaret, era el Señor, era el Mesías, era el Cristo, tan esperado. Y en esa predicación provocó, y obviamente por la presencia del Espíritu Santo en ellos, ¿no es cierto?, en esa plenitud del Espíritu que estaba en Pedro y en todos los que habían creído y que tenían todo en común, que estaban allí expectantes, Pedro, en ese impulso y en esa plenitud del Espíritu al compartir este mensaje, de alguna manera el Espíritu Santo hizo que las personas que lo escucharan creyeran y que se hicieran preguntas. Y hubo una pregunta comunitaria que lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y esa pregunta que la gente le dijo a Pedro es: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? Y yo creo que indudablemente esa pregunta es el resultado de la palabra predicada por Pedro, pero es la obra del Espíritu Santo que llevó a estas personas a considerar su situación personal delante de Dios. Y esto produjo una tristeza, pero una tristeza promovida por Dios mismo en el corazón de ellos, que los llevó a encontrarse con Jesucristo y a que entregaran sus vidas al Señor. Y Pedro, en respuesta a esa pregunta, ¿qué haremos?, dijo: arrepiéntanse, es decir, vuélvanse a Dios, y en segundo lugar, bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados, bautícese en el nombre de Jesucristo. Justamente tiene que ver con el mensaje, la misión de que Jesús nos ha dejado a todos de compartir el Evangelio, predicar no solamente el amor de Dios, sino el arrepentimiento, la fe, el arrepentimiento para con Dios, la fe en Jesucristo, y ese mandato que viene en consecuencia de encontrarnos con Jesús, que es bautizarnos, ¿no es cierto?, como demostrando públicamente de que de verdad nos hemos encontrado con Jesús, que Jesús ha perdonado nuestros pecados y ahora soy una nueva persona. Y eso es lo que ocurrió en aquel momento, y es interesante que Pedro dice, y lo leemos allí si tenés la Biblia, en Hechos capítulo 2, verso 41, voy a leer, dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué impresionante, qué obra poderosa del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, convenciendo a personas que escucharon el Evangelio. Pedro estaba allí justamente para hacer ese instrumento en las manos de Dios, para indicarles, para señalarles a estas personas los pasos que debían dar para reconciliarse con Dios, arrepentirse. El arrepentimiento, sabemos, hermanos, que tiene que ver con volvernos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, abandonar el pecado que nos separa de Dios, y volvernos al Señor con toda sinceridad, cambiar de rumbo y seguirle a Jesucristo, ¿no es cierto?, en obediencia, seguirle a Jesucristo con temor, en respeto, seguir sus caminos. Y esa fue la propuesta, que es la propuesta del Evangelio para toda persona, ¿no? Volvernos a Dios, arrepintiéndose del pecado. De esta manera, dice la Biblia en estos dos versículos 41 y 42, dando testimonio Lucas, que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3.000 personas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que ocurriría, lo que puede llegar a ocurrir? Uno siempre ha pensado en esto, ¿no? Si el Señor nos diese este crecimiento tan impactante, este ensanchamiento de su comunidad, de su iglesia, pregunto qué ocurriría, ¿no?, también
allí en Gesell, ustedes, nosotros, si de repente el Espíritu de Dios, a través del testimonio que demos cada uno, ¿no? como discípulos de Jesús, el Espíritu Santo obrara de tal manera que la gente comenzara a hacerse preguntas, ¿no? Es decir, compungida, con tristeza de corazón, porque se dan cuenta que son pecadores, se dan cuenta que necesitan a Dios. Y nosotros, la iglesia, ahora ya constituida, ¿sí? Vos que estás en Gesell, yo acá en Tandil, tenemos esta administración, esta responsabilidad en el poder del Espíritu Santo, de guiarles a las personas mediante el Evangelio de Jesús, señalándoles a quien es el camino, a quien es la verdad y a quien es la vida, Jesucristo. Y dice que al recibir su palabra, y yo creo que indudablemente que recibir su palabra es recibir a Jesucristo mismo. Dice que fueron bautizados, ¿no? Tarea para la iglesia, una de las tareas que el Señor nos ha dejado. La predicación del Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en aquel día hubo 3.000 bautismos, ¿no? Es decir, yo creo que ahí todas las personas que habían creído, los apóstoles, los 11, los 120, tal vez todas las personas que estaban allí haciendo una tarea bautismal impresionante, que habrá sido un testimonio visible para todas las gentes y la ciudad que estaba ahí en Jerusalén. ¿Qué está ocurriendo, no? Gente volviéndose a Dios, algo estaba pasando, un despertamiento, un avivamiento espiritual. Personas judías que estaban poniendo su fe, su confianza en el Señor, porque convertirse al Señor Jesucristo es reconocerlo como el Señor de tu vida, como el Cristo, el dueño de tu vida, aquel que es el soberano, aquel, ¿no es cierto?, que es el que manda y yo obedezco. Y fueron bautizados. Ese bautismo, ¿no es cierto?, todos sabemos que es el símbolo externo de la decisión voluntaria de una persona que cree en Jesús y dice, bueno, me quiero bautizar porque he nacido de nuevo, porque tengo una vida nueva, me he encontrado con Jesús y quiero seguirle fielmente a Jesús en el camino. Y ellos, dice que en ese día fueron añadidas como 3.000 personas. ¡Qué membresía!, ¿no? Muchas veces yo he escuchado, lo he leído y lo he citado también en varios mensajes a lo largo de los años, ¿no? Porque me ha impactado. Aquella frase que no sé quién la dijo, que dice que nosotros, estando Pedro, ¿no es cierto?, como en aquel tiempo, el apóstol Pedro se necesitó en aquel tiempo un mensaje, solo un mensaje, para que se convirtiera en 3.000 personas. Nosotros hoy necesitamos 3.000 mensajes o más para que se conviertan, ¿no es cierto? Digo, no quiero ser tampoco negativo, ¿no? Pero digo, hoy no se ve tan masivamente cantidades de personas que vengan a Jesucristo. Yo veo que también este trabajo del discipulado, de predicar la palabra, ¿no es cierto?, de seguir construyendo la iglesia, ¿no es cierto?, siempre en dependencia del Espíritu Santo, de la palabra. Es un trabajo paso a paso, un trabajo, diríamos, de mucho cuidado, de mucha constancia, de mucho perseverar por parte de todos nosotros y de cuidarnos, ¿no?, como iglesia, especialmente en aquellas personas en las cuales el Espíritu Santo está atrayendo a Jesús, ¿no? Porque en definitiva, ¿quién es el que hace el trabajo de la conversión? ¿O quién es el evangelista? Dios. Dios Espíritu Santo es el que convence, ¿no es cierto?, a la persona de la necesidad de salvación. Es el que va impulsando. Y nosotros somos, como dijo el apóstol Pablo cuando escribe una de las cartas, uno es el que siembra, uno pone el fundamento, yo sembré, Apolos regó o algo así, pero el crecimiento lo da Dios. Yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo da Dios en definitiva. Y es así, somos instrumentos en las manos de Dios. Lo cierto es que estas personas, esta comunidad de 3.000 personas se añadieron en aquel tiempo y dio formación a lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia del principio, la cual es un modelo que nosotros también tenemos que considerar, de cómo ellos estaban, cómo ellos convivían, cómo ellos funcionaban, las estrategias que ellos tenían, ¿no es cierto?, para ser iglesia, para ser una comunidad de creyentes. Y es realmente maravilloso notar, ¿no es cierto?, que estas miles de personas en el principio en Jerusalén se mantenían fieles. Y creo que esto es algo que nosotros también debemos considerar. La importancia, hermanos, hermanas, de mantenernos fieles al Señor. ¿Fieles en qué? Bueno, el verso 42 lo hemos mencionado. Fieles en las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Número 1, se mantenían fieles o perseveraban, era algo de continuo, en la enseñanza de los apóstoles. Y los apóstoles seguramente que compartían básicamente todo lo que habían aprendido en esos 3 años y pico que habían estado con Jesús. Recuerdan que cuando Jesús los llamó a ellos para que estuviesen con Él en primer lugar y para luego enviarlos a predicar, durante esos 3 años de acompañamiento, ellos habían aprendido mucho de Jesús, lo habían oído, y seguramente que ellos revivían todas las enseñanzas que Jesús les había transmitido, y creo que los apóstoles les transmitían a ellos: esto es lo que nos enseñó Jesús. Debemos de andar de esta manera, debemos de tomar estas decisiones. Jesús oraba de esta manera, Jesús oraba por las personas, Jesús estaba con las familias, Jesús compartía la mesa con los necesitados, con todo tipo de personas. Jesús no discriminaba absolutamente a nadie. Es más, lo acusaban, o nos acusaban, dirían los apóstoles, de estar compartiendo una mesa con prostitutas, con borrachos, con cobradores de impuestos, con todo lo que la gente en la sociedad los dejaba a un costado, no tenían parte del statu quo, no formaban parte o habían quedado al margen. Nosotros estábamos con ellos y seguramente los apóstoles compartían con todo el corazón lo que Jesús les había enseñado básicamente, ¿no? Y todo lo que ellos también como apóstoles iban recibiendo y lo iban volcando, como nosotros lo vemos hoy, que tenemos toda la narrativa, toda la enseñanza doctrinal en las cartas de ellos mismos, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, ¿no es cierto? Y los evangelios, y que hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos toda la revelación a mano para nosotros mismos también perseverar en esa misma dirección como congregación, como iglesia, mantenernos fieles a las enseñanzas de los apóstoles. En segundo lugar, verso 42, en el mutuo compañerismo, ¿no? Y esto nos habla de cuidarnos los unos a los otros, ¿no? La importancia de estar cerca de las personas, apoyarnos unos a otros, acompañarnos, escucharnos, ayudarnos, saber qué nos pasa, cómo estamos, ¿no? Y que podemos, no, todos nosotros, vos también, ¿no es cierto?, aún estando en este periodo diríamos, de pandemia y de restricciones y que no podemos estar reunidos en un edificio, esto nunca impidió que estemos cerca. Al contrario, me parece como que me parece que estamos más cerca todavía de los hermanos y las hermanas, aún en este ciclo, ¿no es cierto?, lo que va hasta ahora de coronavirus, ¿no? En estas restricciones, aunque quisiéramos estar congregados, ¿no es cierto?, abrazarnos, estar cerca, ir los domingos ahí, caminar, llegar hasta el Boulevard 112 al horario, ¿no es cierto?, a las 18 horas o 19 horas como tenemos por costumbre, y estar con los hermanos, escuchar la alabanza, ver a todos los hermanos ahí y estar cerca de ellos y abrazarnos al final.
pero nos sacaron todo eso, pero la iglesia, ¿no es cierto?, como muchas veces reiteramos, ¿sí?, la iglesia sigue firme, sigue perseverando, sigue en un compañerismo total. Y Dios va despertando también, es notable, a tantos hermanos que se movilizan por sí mismos para acompañar a otros. Me ha pasado hace un rato, antes de estar grabando este mensaje, esta charla, un hermano nuevo, prácticamente lo bautizamos hará un año, ¿sí? Un muchacho joven, me manda un mensaje de WhatsApp, me dice: hola Javier, ¿cómo estás? Mirá, te quería contar que ahora Gabriel es otro muchacho muy parecido a la edad, muy similar en edades con Daniel, que te estoy hablando, y me dice: nos vamos a reunir ahora en casa yo recién llegué de trabajar, y vamos a compartir la palabra, vamos a charlar, porque, me dice Daniel, porque Gabriel necesita ayuda y ser acompañado. Y lo está haciendo, ese acompañamiento se lo está brindando un hermano que hace un año que se bautizó. Y eso uno quiere meter la cuchara también, porque yo digo, bueno, a ver qué le va a decir. Pero yo he estado con Daniel y está tan alentado, tan animado en la fe, es tan fresco en lo que comparte sobre su experiencia con Jesús, que anima a todo el mundo. Y yo creo que debemos de soltarnos y que todos, ¿no es cierto?, con sus dones, cada uno, podamos tener ese compañerismo. Bueno, yo le digo: Daniel, perfecto, adelante, dale nomás, porque Gabriel necesita del compañerismo tuyo, ¿no? Y dice que la iglesia en el principio se mantenían fieles en el mutuo compañerismo, estar cerca de los hermanos, ocuparnos de cada uno de los hermanos, cómo están, cómo se encuentran, llamarlos, hacer un videollamada, tantas cosas, ¿no es cierto? Orar unos por otros, interesarnos por los hermanos en sus necesidades. Y era tan fuerte la comunión entre ellos, y una comunión del Espíritu Santo sin lugar a dudas, que produjo que hasta llegara a la economía de ellos, porque es evidente que dice el texto más abajo, que aún vendían sus propiedades, compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Estoy leyendo el verso 46. Me gusta mucho. Verso 45. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Con esto no estamos diciendo que tenemos que salir a vender nuestras propiedades y compartirlas, a menos que Dios, ¿no es cierto?, nos indique algo al respecto de forma puntual. Lo cierto es que esa comunión, ese compañerismo había afectado positivamente también la economía de cada uno de ellos, de tal manera que no podían ver que alguna persona de esa comunidad de creyentes nuevos en Jesús padeciera una necesidad. Y yo creo que esto es precioso, ¿no? Cuando nosotros como congregación, como iglesia, nos ayudamos, si vemos un hermano en una necesidad de alimentos o de lo que necesita y uno lo puede hacer, qué bueno es cuando con generosidad compartimos entre todos, ¿no? Y esto es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, porque el Espíritu de Dios lo que va produciendo es sacarnos también ese egoísmo, de estar centrados siempre en uno mismo, o estar pensando solamente en el consumismo o materialismo, sino como muchas veces enseñamos, ¿no? Dice que tenemos que trabajar para compartir con los que padecen necesidad. Bueno, estaba el compañerismo, no solamente se mantenían fieles a la enseñanza apostólica, a la doctrina, sino al mutuo compañerismo, y dice el verso 42, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? En el partimiento del pan, como más abajo lo va a decir, es indudable que se está pensando, ¿no?, en la comunión, en la comunión o en la Eucaristía o en la acción de gracias, el partimiento del pan o la Santa Cena, ¿no?, lo que nosotros ahora en un rato vamos a estar participando y recordando a Jesús nuestro Señor en su muerte, haciendo memoria de Jesús, ¿no? Y bueno, estos hermanos
Inmediatamente que habían sido bautizados, ¿no es cierto?, lo recordaban, porque Jesús mismo lo instituyó en esa noche antes de ser traicionado, la noche en que fue traicionado. Dice que tomó pan y lo partió y lo repartió y tomó la copa, alzó la copa y dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. Y esto es lo que nosotros tenemos que permanecer haciéndolo hasta aquel día en que el Señor venga, ¿no? Porque anunciamos de esta manera simbólica, ¿no es cierto?, en recordación de Jesús y su muerte, su sufrimiento por todos nosotros, anunciamos también su regreso, su venida. Hasta que Él venga debemos de hacerlo. Y estos cristianos en el principio lo hacían, perseveraban, se mantenían fieles en esto. Y en las oraciones, seguramente en lo privado, en lo público, ¿no es cierto?, en lo familiar, porque no solamente participaban de forma formal yendo a un templo, sino también se reunían en las casas con alegría, con sencillez de corazón. Lo que estoy citando vos lo tenés ahí en ese párrafo del 42 al 47. ¿Sí? Habían creído, todos juntos, estaban unidos en el compañerismo, en la palabra, partían el pan, se reunían con alegría y con sencillez de corazón. Y en conclusión, todas las personas que observaban a esta comunidad de fe, la iglesia naciente, todos estaban asombrados, porque era tremendo el poder de Dios obrando milagros en el pueblo, en la ciudad, y seguramente que a través del testimonio personal de cada uno, porque no era el testimonio solo de los apóstoles, sino de todos los que participaban de esta comunidad de fe, era tan notable que el Señor mismo, dice el verso 47, el Dios mismo, el evangelista, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios obrando. Una iglesia poderosa, una iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que se mantiene fiel al Señor, a las enseñanzas doctrinales de la palabra, el Espíritu, en el compañerismo, en el partimiento del pan, la comunión, los unos con los otros, partir el pan, tomar la copa, las oraciones, y tenían favor con todo el pueblo, habían caído en la estimación de todas las personas que lo rodeaban. Seguramente el barrio, la ciudad decía, estas personas tienen algo distinto, algo nuevo, quiero ser como ellos. Y sin dudas el Espíritu de Dios los iba tocando, alcanzando por el testimonio de esta iglesia en el Espíritu que estaba manifestándose en ese lugar. Y una iglesia tan plena, tan llena del Espíritu Santo, no la para nadie. No hay pandemia que la puede parar, no hay coronavirus que la pueda frenar. Y vos y yo, hermanos, tenemos estas mismas realidades espirituales que estamos practicando y nos estamos manteniendo fieles. Así que sigamos adelante, sigamos en la plenitud del Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones al Señor cada día, sirviéndole a Jesús, al Señor resucitado, proclamando su nombre. Tengamos compañerismo, ayudémonos unos a otros y permitamos que Dios, a través tuyo, a través de cada uno de los que componemos la iglesia en Villa Gesell, ¿sí?, permitamos que el Espíritu de Dios haga ese milagro de salvación, de conversión en cada persona a nuestro alrededor. Hola iglesia, qué bueno es en este primer día de la semana también compartir con todos ustedes el pan, la copa, que nos recuerda, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo la noche que fue traicionado, dice la palabra de Dios que tomó pan y lo compartió con los amigos que estaban con él. Y Él les dijo en ese primer momento, en ese día tan especial antes de ir a la cruz, hagan memoria de mí. Y yo te invito a que allí donde estás, en tu casa,
hagan memoria de Jesús, pensemos en nuestro Salvador y el costo, lo que significó para Jesús, el Señor, dar su vida, su sangre, por amor a nosotros. Así que alabá al Señor, tomá el pan en esta mañana preciosa, estamos delante de Dios, cantemos esta alabanza a Dios de fondo, porque Él está en el trono, reinando, y nosotros hacemos memoria de Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, te coronamos Rey, Señor. Reinas con poder, Jesús. Sí, Señor. Hicimos, Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres digno. Sí, Jesús. Si es por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor. Sí, Señor, Él es altísimo. Jesús es digno porque vive para siempre. Y entonces allí en donde estás, tomamos el pan y agradecemos al Señor. Gracias, Padre, Gracias, Jesús. por enviar a Jesús. Gracias porque este pan representa tu cuerpo Sí, partido Señor. por todos nosotros Gracias. en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias, Señor. Comemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice el apóstol Pablo, también haciendo mención ahí en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 25, lo siguiente. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, levantamos esta copa y hacemos memoria de nuestro Salvador. Gracias por derramar tu sangre en favor nuestro. Gracias te damos. Participamos, hermanos, allí donde estás, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Sí, Señor, gracias. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Eres bueno Gracias, Jesús. y Sí, maravilloso. Nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Todos desde sus casas decimos: nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, Señor, nombre sobre todo nombre, amados. Iglesia preciosa, amada familia de Dios, dijo el apóstol Pablo: por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Somos familia de Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, allí donde estás, levanta tu alabanza a Cristo Jesús, que vive, que reina, porque Él ha resucitado. Amén. Gloria Ha a su resucitado. nombre. Te bendecimos, Padre, Gracias, en el nombre Jesús. de Jesús, y pedimos la más rica bendición Bueno, Señor. sobre todos nuestros hermanos y Amén. hermanas en la fe. Bendícenos, Gracias, Señor, porque nos ha Gracias. llamado a formar parte de esta familia Te adoramos, preciosa, te la honramos. familia de Dios. Te Qué bendecimos, te privilegio, Señor. honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Los queremos mucho, hermanos.